Hola, muy buenos días. Gusto saludarles a todos los que se conectan. Bienvenidos al último evento de AI Week, organizado por Lead University en orden por la Dirección de Investigación, Extensión e Innovación y en conjunto con la Dirección de Carrera de Ciencias Empresariales de la universidad. Este es un espacio clave para promover el conocimiento y la innovación en inteligencia artificial, un área de rápido crecimiento con implicaciones profundas en múltiples sectores. Hemos reunido a expertos, académicos, entusiastas y profesionales de la industria para discutir las tendencias y los avances más recientes, así como los desafíos que enfrenta esta tecnología. Este evento facilita el intercambio de ideas que pueden transformar áreas como la educación, salud, los negocios, la agricultura y, entre otros, las finanzas, tema que nos reúne hoy. Contamos el día de hoy con la participación del señor Juan Pablo Arias. Él es economista de la Bolsa Nacional de Valores, es contador privado, magíster en macroeconomía aplicado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y recibió su grado de licenciatura en economía por la UACA. Suma una experiencia de más de 15 años en los mercados financieros, tanto en organismos supervisores como la SUGEVAL, como organismos también de mercado, llámese la Bolsa Nacional de Valores. Posee acreditación de derivados cambiarios con especialización en administración de riesgos, especialización en administración de portafolios financieros individuales y está certificado como asesor de fondos de inversión. Don Juan Pablo, muchas gracias por participar de este evento. La No. dinámica para la Ujú. próxima hora es similar a la que hemos tenido a través de toda la semana. Vamos a escuchar la ponencia del señor Arias, unos 30-35 minutos, y después habilitaremos un espacio de preguntas para aquellas personas interesadas en externarle sus dudas, sus cuestionamientos a nuestro ponente. Todas las preguntas deberán ser hechas a través de el chat de Zoom o a través de Facebook, los que nos acompañan por ese medio, y mi persona y los compañeros aquí presentes nos ayudarán a hacérsela llegar a don Juan Pablo. Sin más, don Juan Pablo, el piso es suyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo con ustedes en este espacio, culminando esta semana tan importante, en la que hemos hablado sobre inteligencia artificial y ver hoy la aplicación que tiene esto en los mercados financieros. Em, Realmente, como les decía, un gusto por la invitación. Espero para todos los que estamos conectados que logre satisfacer todas sus expectativas que tenemos al respecto y lo principal de irnos educando, de ir aprendiendo, de ir viendo cómo la inteligencia artificial se ha venido introduciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y principalmente en este año que este 2024 que ha venido avanzando a pasos agigantados, principalmente con aplicaciones como Python, como R, que nos permiten generar en lo que es la parte de análisis de datos información muy importante, información estadística aplicada para poder hacer forecasts o para poder hacer proyecciones sobre variables, en este caso variables del mercado financiero, variables económicas que tanto a nivel empresarial como a nivel personal, finanzas personales también son muy importantes. Entonces vamos a empezar. ¿Bien? Vamos a empezar definiendo, mira, esto creo que ya lo hemos hablado a lo Don largo de Juan esta Pablo, semana, perdón, pero ¿qué es? Perdón, la presentación no se está viendo. no se logra ver la presentación. Ok, vamos a ver. Hay que volver a compartir el contenido. Ok, Listo. ahí sí. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar definiendo.
Ya lo hemos visto, pero para repasar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos hablando es de un sistema que tiene una capacidad de aprendizaje. O sea que nosotros nos nutrimos, de cierta forma, nos nutrimos de datos o de información y a partir de esa información, él empieza a generar un nivel de aprendizaje. Y con base en ese nivel de aprendizaje, él va a poder estar preparado para poder, si se presenta una situación similar, poder tomar decisiones y decir cuál es la más acertada con base en esa información o ese entrenamiento que ya nosotros le hemos venido dando. Entonces, básicamente eso es inteligencia artificial. Un sistema que tiene la capacidad de aprender, que conforme más datos se le van suministrando, va siendo más eficiente en ese aprendizaje y que a partir de ahí va a tomar decisiones. ¿Verdad? Esto no es nuevo, esto empezó hace aproximadamente unos 60, 70 años, si no más, ¿verdad? Cuando se empezaron a hacer lo que es la famosa prueba de Turing, en la cual lo que consistía en ver si detrás de unas cortinas poníamos a una computadora y poníamos a una persona y empezaban a tener cierto contacto entre ellos sin que se lograran ver. Si la persona que estaba siendo evaluada lograba determinar quién era la computadora y quién era el humano, digamos que no pasaba la prueba de Turing. Pero si él era indiferente, antes poder determinar si la relación o la interacción la estaba haciendo con un humano o la interacción la estaba haciendo con una computadora, entonces se decía que ya pasaba el test. O sea, era imperceptible ante un humano, era poder determinar si es con una persona o con una máquina con la que estaba interactuando. Entonces, como les decía, esto no es nuevo, esto ha venido evolucionando de forma muy importante hasta o lo que tenemos hoy en día, que ya tenemos procesos más importantes, tenemos procesos inclusive más complejos, análisis que gracias al movimiento que se ha dado en los últimos años, denominado Big Data, ¿verdad? Que se ha podido empezar a establecer datos, tanto datos ordenados como datos no ordenados. Hemos podido tener ahora una mayor cantidad de información y gracias a esa mayor cantidad de información, pues hay una mejor forma de empezar a determinar cómo con ese montón de información que tenemos ahora, empezar a clasificar cuál es la que realmente vamos a ocupar y con cuál de esas es la que vamos a empezar a tomar decisiones. Entonces, eso es muy importante porque hoy en día hemos visto cómo utilizamos, inclusive a nivel comercial, inteligencia artificial para un montón de cosas que en realidad no es inteligencia artificial. Muchas personas quieren montarse en la ola de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero realmente no tienen mucha claridad o tratan o tienen algún tipo de confusión o confunden a las demás personas sobre lo que efectivamente es y lo que no es inteligencia artificial. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre un sistema tradicional y un sistema inteligente. Un sistema tradicional es, por ejemplo, como el que tenemos aquí en la izquierda, ¿verdad? Que es un programa que ha sido diseñado para ejecutar una orden o un comando. En este caso, podemos ver que la fila A o el resultado de la fila A se determina a partir del valor de la fila 1 más el valor de la fila 2. Para la columna A tenemos que 3 más 2 es igual a 5. Para la columna B tenemos que 4 más 8 es igual a 12. Y para la columna C tenemos que 6 más 1 es igual a 7. Digamos que ahí ya él está diseñado para ejecutar esa orden y únicamente esa orden. Si nosotros queremos que él haga una resta, una multiplicación o cualquier otra operación aritmética, él no va a estar en la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo diseñamos solamente para hacer esta operación. En este caso sería una suma. Mientras un sistema inteligente es como el que tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Que es un programa diseñado para qué? Para aprender a través de ejemplos o patrones. Por ejemplo, aquí tenemos que esto es la suma de estos tres vasos, da igual a 30. Uno podría decir, bueno, entonces, si esto es igual a 30, uno puede empezar a hacer algún análisis de que si cada vaso vale 10, la suma de los tres vasos nos da 30. ¿Okay?
Entonces ya tenemos este dato como un todo y tenemos inclusive la igualdad. Entonces ya empezamos a aprender. Nos damos cuenta en la siguiente que dice, mire, tenemos un vaso y tenemos 2 hamburguesas y el resultado da 20. Sabemos que un vaso, dada la operación anterior, valía 10. Podemos empezar a determinar el valor de cada hamburguesa. ¿Ya? Podemos decir que una hamburguesa vale 5. Después, teniendo el valor de la hamburguesa, nos aparecen unas cajas de papas. La suma de todos esos artículos dice que nos da 9. Y entonces ahí podemos empezar a determinar cuánto vale cada una de estas unidades de papas. Y después, ¿verdad? Con base en ese conocimiento que ya tenemos acá, podemos determinar cuánto es el valor de una hamburguesa más unas papas multiplicado por un vaso. Y esto nos va a dar una respuesta. Pero estas respuestas se las voy a dejar a ustedes, si las quieren, la consultan, la van haciendo, la ponen en el chat y al final de la presentación vamos a revisar si a todos nos dio igual. ¿Verdad? Pero básicamente esto es lo que hace un programa de inteligencia, de un sistema de inteligencia. ¿Verdad? A partir de ejemplos, a partir de patrones, él empieza a revisar patrones, comportamientos y a partir de ahí él empieza a sacar conclusiones. ¿Para qué? Para al final tomar una decisión. Ok, ¿qué se busca? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los sistemas de inteligencia artificial? ¿Verdad? Muchas, dependiendo en el área en la cual nosotros la vayamos a utilizar, se puede utilizar de muchas formas, pero principalmente lo hacemos para un análisis predictivo. Y aquí estoy hablando no solamente de datos, ¿verdad? Lo utilizamos en muchas áreas y ahorita vamos a ver un poco de las aplicaciones y después nos enfocamos en el área financiera. Pero el análisis predictivo es muy importante porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es, con base en toda esa información que hemos venido acumulando, poder predecir, poder estimar, ¿verdad?, qué es lo que podría suceder en el futuro. A partir de ahí vamos a tomar decisiones fundamentadas en qué, fundamentadas en ese análisis previo que hicimos y después de ahí podemos optimizar procesos. El caso más sencillo creo que, bueno, aquí en Costa Rica y en muchas partes, utilizamos mucho la herramienta Waze. ¿Qué es lo que hacemos con Waze? Nosotros lo que queremos es desplazarnos a un punto a otro punto. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, yo sé cuáles son las rutas, yo sé cuál es el camino, pero con Waze lo que quiero saber son 2 cosas. Primero, en cuánto tiempo voy a poder llegar y segundo, cuál es la ruta que me indica, dado el estado del tráfico, la ruta en la cual yo voy a llegar de la forma más rápida. ¿Verdad? Entonces ya, empezando por ahí, ya eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en primer lugar, sin que el evento suceda, ya nos está haciendo un análisis predictivo de en cuántos minutos voy a llegar al lugar, al destino al cual yo quiero llegar y también me va a indicar cuál es la mejor vía, cuál es la mejor ruta de acuerdo a mis preferencias. Ya sea que mi preferencia sea la ruta más corta o bien que mi preferencia sea la ruta más rápida. ¿Verdad? De acuerdo a lo que yo le diga que, a lo que yo lo programe, lo estructure para que él me indique qué es lo que yo necesito. Entonces, define cuál es la mejor ruta para llegar a un destino y permite cambiar de ruta si detecta un congestionamiento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos por la ruta que hoy nos indica y dice cambio de dirección? ¿Por qué? Porque él detectó que o hay una acumulación de tráfico, o hay un accidente, o hay un cierre de vías, o puede haber cualquier situación que hace que ya eso que antes era óptimo ya no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque sucedió un evento que no estaba al inicio, no estaba dentro de lo que se esperaba, dentro de las variables a analizar, pero sucedió un evento y inmediatamente toma la decisión de irse por una o por otra ruta. ¿Con qué? Con el objetivo de seguir optimizando el proceso. ¿Cuál es la optimización? En este caso, minimizar el tiempo de partida o bien minimizar la cantidad de distancia que voy a recorrer, dependiendo como yo lo haya programado. Entonces, básicamente, eso que hace Waze, ¿verdad? Es lo que nosotros realmente buscamos con los sistemas de inteligencia artificial, algo similar a eso. ¿Dónde podemos ver aplicaciones de inteligencia artificial? Lo podemos ver, por ejemplo, en áreas de mercadeo, en áreas de seguridad y en áreas de medicina. Muchas veces, y tal vez, bueno, y ahí me agrego yo, ¿verdad? Que a veces estamos un poco sesgados porque solamente revisamos inteligencia artificial en lo que es la parte de datos, en lo que es la parte financiera. Tal vez porque es lo que a uno le gusta y lo que a uno está más en el día a día, pero realmente la inteligencia artificial se utiliza en muchas otras áreas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el área de mercadeo.
¿Qué hacemos en el área de mercadeo? Generación de contenido. ¿Qué tipo de contenido es el que tenemos? Para eso revisa mucho, por ejemplo, lo que es la segmentación de audiencias. ¿A quién va a estar dirigido? A personas mayores de 50 años, a personas entre 18 y 25 años, a personas tal vez de 30, 35 años, a hombres, a mujeres, a estudiantes, universitarios o personas que ya tienen un nivel gerencial en una empresa, etcétera. Podemos hacer una segmentación mucho más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a trabajar con redes sociales, podemos segmentar de mejor forma para que nuestro mensaje llegue de forma más eficiente a aquella persona que nosotros realmente quisiéramos enviar dicho mensaje, por un lado, y también para que llegue exactamente el mensaje que ellos están necesitando escuchar, ¿verdad? La inteligencia artificial en la parte de mercadeo que nos permite. Recordemos que cuando nosotros interactuamos en redes sociales decimos qué es lo que me gusta, inclusive qué es lo que no me gusta. Eh, si posteamos una foto, por ejemplo, en la playa o con música o en un vehículo, entonces ya él va a empezar a identificar cierto patrón, que a mí me gusta la música, que a mí me gusta estar en la playa, que a mí me gusta andar en un vehículo. Ya empieza a ver, a reconocer cierto patrón mío y con base en ese patrón mío sabe cuál podría ser la publicidad o el contenido que a mí me podría o tendría más posibilidades de que yo haga clic o bien de comprar el producto. Entonces, en la parte de mercadeo, eso es muy utilizado para la segmentación de audiencias. También en lo que es la parte de los chatbots o atención al cliente, ¿verdad? Muchas veces nosotros llamamos a una institución y realmente ya no es la persona física la que nos va a contestar directamente en una primera instancia, sino que va a ser un chatbot que nos va a ir diciendo, bueno, de acuerdo a cuál es la consulta o cuál es la información que usted requiere, ahí se le va a ir guiando o se le va a ir dando el proceso para que de una forma más rápida y más eficiente logre ser atendida su consulta. Y también en la parte de mercadeo, lo que es el comercio electrónico, lo que es la venta, no solamente por el marketplace de Facebook, sino también lo que es las ventas propiamente en un web service, y todo lo que es la parte de comercio electrónico también ha tenido un auge importante con lo que es la inteligencia artificial. A nivel de seguridad, ¿verdad? Hemos visto también, tal vez, algunos de ustedes ya en algún momento han escuchado lo que es la palabra el blockchain, ¿verdad? Lo que son las cadenas de bloques, que eso es también producto de la inteligencia artificial y lo que hace le da más seguridad a las transacciones, permite que haya una protección de datos, permite que se generen inclusive contratos electrónicos que difícilmente pueden ser alterados, permite una automatización de la ciberseguridad, y esto lo vamos a ver también más adelante con lo que es la parte financiera, permite la detección de fraudes cibernéticos, inclusive cuando él ve algún comportamiento anormal de un cliente, por ejemplo en los bancos, él dice, aquí va a generar una señal de alerta porque hay algo que pareciera que no está bien y bloquea la transacción hasta que pueda ser confirmado, pueda ser revisado, pueda ser auditado por un ente superior. Y también lo que es la parte de detección de phishing, ¿verdad? Lo que es la seguridad, muchas veces, eh, inclusive también a través de otras aplicaciones de inteligencia artificial, tratan de enviar correos masivos o tratan de enviar información por tal de robar información para cometer algún acto ilícito o tomar información de una forma inapropiada. Y también hay aplicaciones de inteligencia artificial que permiten detectar esos movimientos malignos para la computadora o para la empresa, y los bloquea inmediatamente. En el área de medicina también es importante ver que la inteligencia artificial ha ayudado en lo que es la detección temprana de enfermedades, principalmente en lo que son enfermedades, por ejemplo, del azúcar, la diabetes y demás, lo que son cáncer, y otras enfermedades de esas, la eficacia en los diagnósticos y los tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial, como decíamos antes, él puede prever qué es lo que está pasando o qué es lo que podría llegar a suceder en caso de que la persona mantenga ese mismo comportamiento, ese mismo patrón. Si ven que los niveles de glucosa empiezan a aumentar paulatinamente, pero de forma constante, él podría detectar que de aquí a un año, 2 años, 3 años,
esa persona efectivamente ya podría estar entrando en un nivel de diabetes que podría tener algún problema de salud. Lo mismo pasa con el tema de los cánceres. Una mayor eficacia en los diagnósticos y los tratamientos médicos gracias a la inteligencia artificial. Muchos tratamientos médicos, inclusive antes que usted los consuma o antes de que termine el tratamiento, ya se puede ir determinando qué tan eficiente ha sido y qué tan eficaz le ha ayudado en su enfermedad. Todas las personas a veces reaccionamos diferente ante un medicamento y él le va a permitir también a través de análisis proyectivos cuál podría ir siendo el resultado de esos tratamientos. Y lo último que hemos visto es asistente robótico para cirugías. En una cirugía, por ejemplo, de ocular, de visión, vimos como una persona, un doctor que estaba en Australia, ya pudo operar a otra persona que estaba en Europa a distancia, simplemente con la ayuda de un asistente robótico que le permite hacer ese tipo de cirugías que son muy precisas, pero lo hacen a distancia. Entonces vemos de que hay muchas aplicaciones interesantes. Ahora sí, vamos a entrar en lo que nosotros queremos, en la parte de las finanzas. ¿Verdad? ¿Cómo hemos podido implementar o cómo hemos podido meter el tema de la inteligencia artificial en el campo financiero? Bueno, principalmente la implementación se ha venido a través de nuevas tecnologías. Y es que la inteligencia artificial tenemos que recordar que básicamente son nuevas tecnologías y una tecnología es una forma de hacer las cosas. O sea, estamos entrando en campos nuevos de hacer las cosas, de realizarlas. Nos ha permitido, que esto es toda la parte de ciencia de datos, nos ha permitido hacer recolección de grandes lotes de información gracias al Big Data y con esos lotes de información es que nosotros, aplicándole algún sistema estadístico, empezamos a generar algún tipo de inteligencia artificial. Eso de generación de algoritmos, por ejemplo, para que al final, ¿verdad?, hayan empresas que se están especializando justamente en crear esas nuevas tecnologías en el área financiera. Esas empresas se les llaman las fintech, ¿verdad?, que es de Financial Technology. Son empresas tecnológicas dentro de los mercados financieros. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Utilizan ciencia de datos, utilizan inteligencia artificial y al fin y al cabo el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Son formas a través de análisis de grandes datos, formas de que pueden llegar a conclusiones sobre algún evento que se esté estudiando. Y todavía yendo un poco más allá del Machine Learning, tenemos el Deep Learning, que el Deep Learning es muy parecido al Machine Learning, o sea, una toma de decisiones con base en una información, solamente que es para datos masivos, ¿verdad? Para datos muy, muy, muy grandes, que para el ser humano, para el análisis del ser humano, le va a costar o le va a tomar mucho tiempo. Bueno, el Deep Learning hace que eso sea en cuestión de segundos o bien en cuestión de minutos, hacer todos esos análisis y tomar una decisión. Ok. Vamos a empezar por esta parte. Vamos a continuar por el apetito por inversión de empresas de inteligencia artificial. Aquí les traigo yo una gráfica que tomé respecto a cuáles eran las 10 empresas más importantes en el mercado de valores de Estados Unidos que había en 1980. Veamos que tenemos a IBM, AT&T, Exxon, Standard Oil of India, Schrumberger, Royal Dutch Petrol, Mobil, Standard Oil of California, Atlantic Richfield, General Electric. Veamos que estas 10 realmente solamente hay 2 o 3 que pertenecen al sector tecnológico. Veamos la evolución 10 años después, cuáles han sido esas empresas para el 2000, 2010 y el 2020. ¿Qué podemos ver en el 2020? Que ya tenemos, por ejemplo, Microsoft, tenemos Apple, tenemos Alphabet, AIC, que son las acciones ordinarias de Google, de la empresa Google. Tenemos Amazon, tenemos a Facebook, ¿verdad?, que hoy en día es Meta. Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, JP Morgan, Visa y Procter & Gamble. ¿Verdad? 2020. Ya para el 2024 ya tenemos lo que se llaman las 7 magníficas. ¿Cuáles son esas 7 magníficas? Las empresas son básicamente Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo, los inversionistas y los inversionistas, tanto retail, inversionistas, digamos, individuales, como los inversionistas institucionales, están poniendo sus ojos, y principalmente en este año, están poniendo sus ojos sobre empresas tecnológicas, empresas que utilizan inteligencia artificial en algún grado, en algún nivel en sus procesos.
Veamos que la capitalización bursátil, por ejemplo, de Apple ha aumentado un 250% en los 5 años, pero veamos dos casos que son todavía más interesantes más allá de Apple. Veamos que en el 2020 inclusive hay una empresa que aquí no estaba, que se llama Nvidia. ¿Qué es Nvidia? Bueno, Nvidia es una empresa que se dedica a diseñar software para unidades de procesamiento de ciencia de datos, tanto para el mercado automotriz como para computación de alto rendimiento. Es una empresa muy importante en la generación de chips y unidades que permiten que la inteligencia artificial se vaya abriendo más espacio. Y hoy en día es una de las empresas más importantes de más capitalización que hay en el mercado bursátil, con un 783% de rendimiento en 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes hubieran comprado la acción de Nvidia hace 5 años, hoy vale casi 8 veces lo que valía hace 5 años. ¿No? O sea, eso es un monto importante. Lo mismo vemos con la empresa Tesla, que ha crecido su capitalización bursátil, ha tenido un rendimiento del 829% en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir? Si hubiéramos comprado una acción de Tesla hace 5 años, hoy tuviéramos el valor de 8,3 veces lo que nos costó esa acción. ¿Y qué hace Tesla? Bueno, diseña, fabrica y vende autos eléctricos, y algo muy importante por lo cual ha aumentado en los últimos años su valor, que está innovando lo que es la parte de conducción autónoma. Eso es que me monto al vehículo y sin que yo tenga que hacer una sola maniobra, él me va a llevar al punto que yo quiero. O sea, que él va a tener la capacidad, la independencia de poder llevar a cabo ese traslado sin necesidad de una persona humana para hacerlo. Entonces, eso es una de las razones por las cuales Tesla ha aumentado de forma importante su capitalización. ¿Qué podemos ver en los mercados financieros? Vemos que en el sector bancario, lo vamos a dividir aquí, lo vamos a dividir en dos partes, el sector bancario y el sector bursátil. Para los que no están un poco enterados, el sector bancario es tal vez lo más conocido, la relación que tenemos entre la persona y la entidad. Que la entidad es un banco, esa relación siempre se va a hacer a cuenta y riesgo del banco. Mira qué ha pasado en el sistema bancario. En el sistema bancario hemos visto que gracias a la inteligencia artificial, ahora tenemos una banca personalizada a las 24/7. Eso quiere decir que si a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, 5 de la mañana necesito realizar una transacción, los bancos me han permitido poder realizar esa transacción en el momento que quiera, a la hora que quiera, un sábado, un domingo, un miércoles, un jueves, un lunes, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen una banca personalizada a través de los chatbots que me logran atender a mí básicamente 24/7, en todo momento. Y eso es un avance muy importante, porque eso hace que ya no tengamos que ir necesariamente de forma física a la entidad financiera a ajustarnos a un horario que normalmente coincide con nuestros horarios laborales o con el horario en el cual nosotros estamos haciendo nuestra actividad productiva, estudiando y demás, ¿verdad? Entonces eso nos permite con un teléfono, ¿verdad? A un clic, estar prácticamente en el banco. También ha permitido una automatización y una eficiencia en los procesos. Básicamente, antes los bancos, por ejemplo, para realizar un análisis y seguimiento de las transacciones de tarjetas de crédito y demás, ocupaban todo un equipo de personas para ir revisando transacción por transacción. Hoy en día ya todo eso se hace de forma automática, de forma computarizada, y entonces eso le ha dado una mayor automatización y mayor eficiencia a los costos del banco, que le permiten también dar una respuesta mucho más rápida a la persona en caso, por ejemplo, si yo deseo sacar un préstamo, a través de la inteligencia artificial, ellos pueden procesar la orden realmente en segundos, poder hacer un análisis crediticio muy rápido, pero muy completo, con un análisis de grandes volúmenes de datos. Ellos ven qué tan riesgoso puedo ser yo, qué mucho o poco riesgoso. Si soy poco riesgoso, probablemente me vayan a dar un crédito en mejores condiciones. Si ellos determinan que soy una persona más riesgosa, me van a dar un crédito en otras condiciones, probablemente con una tasa de interés mayor, o bien me podrían rechazar el crédito. Pero veamos que con la inteligencia artificial, inclusive lo que es la calificación de crédito, lo que es el riesgo de crédito, ha pasado también a niveles mucho más rápidos de determinar, pero también con una mayor cantidad de análisis, porque ya ellos no solamente ven los datos que yo estoy enviando, sino también ellos pueden revisar, como decía anteriormente, pueden revisar redes sociales, pueden revisar la actividad que tenga con tarjetas de crédito, pueden realizar muchas otras actividades, muchos otros seguimientos para determinar si realmente soy
un buen cliente o no soy tan buen cliente para ese banco. Hay clientes que mejor pueden estar en un banco que está especializado para clientes de alto riesgo y hay bancos que están especializados en clientes de bajo riesgo. Bueno, la inteligencia artificial ha venido a hacer mucho más rápido y mucho más eficiente todos esos procesos y esa calificación crediticia, y una vez con esos estudios de calificación crediticia ya puede proyectar en cuánto tiempo o cuántos meses podría yo eventualmente incurrir en algún deterioro de mi récord de pagos, o en qué momento yo realmente podría alinearme en caso de que haya traído algún problema de estructural de pagos, en qué momento la empresa podría nuevamente volver a un nivel normal de riesgo. La inteligencia artificial en el sector tan bancario también permite una prevención del lavado de dinero al detectar operaciones, principalmente lo que se denominan operaciones hormiga, que son muy pequeñas y que no se ven, pero que realizadas gran cantidad de veces ya suman montos importantes. Y bueno, la inteligencia artificial ha venido a desarrollar normas, políticas y procedimientos que evitan o logran detectar cuando se podría posiblemente dar un tema de o un riesgo de lavado de dinero, así como la detección de fraudes. ¿Cómo hacen para la detección de fraudes? Dicen, por ejemplo, Juan Pablo Arias normalmente todos los viernes va al banco y saca una cantidad de X de dinero. Y resulta, y lo hace a las 5 de la tarde, que es la hora que él sale de su puesto laboral, o que él se desocupa de sus funciones. ¿Verdad? Pero detectamos de que hoy viernes, 1 de noviembre, tenemos una salida o estás intentando hacer un retiro de dinero por 2 o 3 veces el monto que normalmente hace, y lo está haciendo en una hora diferente, lo está haciendo, no sé, a las 2 o 3 de la tarde, ¿verdad? Y a esa hora normalmente él no hace movimientos porque él está en su puesto de trabajo. Entonces ya ellos empiezan a determinar o a detectar de que hay un movimiento anómalo o hay un movimiento diferente al patrón o al comportamiento que usualmente yo tengo, y pueden detectar que efectivamente o se esté dando un fraude o se esté dando una suplantación de identidad. Entonces en eso nos ha venido a ayudar bastante. En lo que es el mercado bursátil, que ahora sí, ¿verdad? El mercado bursátil es cuando las empresas necesitan financiarse y a través de las plataformas, principalmente de negociación en la bolsa de valores, ¿verdad? Logran encontrarse con quién, logran encontrarse con los inversionistas que requieren poner sus dineros a trabajar en alguna de estas empresas emisoras. ¿Qué tenemos en el mercado bursátil? ¿Qué tenemos en los mercados de valores? Tenemos una mayor cantidad de análisis de datos. En el mercado bursátil realmente hay una cantidad muy grande de datos que hay que revisar, que hay que analizar, ver cómo la correlación, por ejemplo, que tienen tasas de interés, nivel de producción, nivel de desempleo, industrias en particular, con cómo se va a comportar con una empresa en particular. Si esta empresa va a crecer más, va a crecer menos, cómo son sus ventas, cómo son sus utilidades, inclusive en lo que es análisis del sentimiento, que lo tenemos aquí abajo, es cómo reacciona el mercado ante distintas situaciones que se dan en el mismo, cuando una empresa tiene que ir a decir cómo estuvieron sus ingresos, cómo estuvieron sus utilidades, ya sea trimestralmente, semestralmente, anualmente, bueno, cómo reaccionar ante eso, qué dicen los otros inversionistas, si reaccionaron a la baja o al alza en el valor de los instrumentos. Por ejemplo, algo muy importante que se viene a dar ahora es cómo va a reaccionar el mercado ante las elecciones en Estados Unidos, si gana un partido, si gana el otro, qué va a pasar con la capitalización bursátil, si sube, si baja. Con base en eso ya yo empiezo a detectar alguna tendencia, alguna perspectiva, y puedo empezar a adelantar mis operaciones para que no me tome desprevenido o no. En el mundo bursátil el tiempo realmente es muy rápido, ¿verdad? Entonces hay que tomar las decisiones lo más rápido posible, y un análisis de datos bien grande, bien profundo, pues que se haga en cuestión de segundos o de minutos, me ayuda a ser el primero en ir tomando esas decisiones. También tenemos lo que es el trading algorítmico, que el trading algorítmico es cuando una empresa hace pero millones de ofertas de compra y millones de ofertas de venta con un espacio muy pequeño entre el precio de compra y el precio de venta, y tienen ganancias relativamente pequeñas, pero son muchísimas transacciones
Entonces, aunque las ganancias son pequeñas, pero al ser millones de transacciones, eso se convierte en millones de ganancias para esa empresa. Y básicamente eso es el trading algorítmico o el trading de alta frecuencia que con la IA se ha empezado a dar de forma mucho más fuerte que lo que se hacía años atrás. Lo que es la parte de gestión de carteras, se le puede indicar al fondo de inversión o al administrador de un portafolio de inversión cuál es la forma óptima de poder tener el mejor rendimiento o el menor riesgo para esa cartera de inversión que él está manejando. Puede ser, como decía antes, un análisis predictivo. Bueno, si compro una acción hoy de Microsoft, más o menos en cuánto podría estar dentro de 6 meses, cuánto podría estar en un mes o cuánto va a estar mañana. Esos análisis predictivos son muy importantes hoy en día. Nuevamente la gestión de riesgo, ya no solamente la gestión de riesgo de crédito, sino la gestión de riesgo financiero en general. Con la inteligencia artificial realmente tenemos datos más robustos, tenemos datos más eficientes y que nos permite tomar mejores decisiones. En la parte macroeconómica también, ¿qué es la macroeconomía? Al final la macroeconomía es el espacio donde convergen todas las decisiones micros, ¿verdad? Todas las decisiones de los agentes, tanto compradores como vendedores, y también se incluyen nuestros reguladores. En este caso, por ejemplo, bancos centrales, entidades de supervisión, que también gracias a la inteligencia artificial ahora tienen una mayor capacidad de análisis, una mayor capacidad de supervisión, pueden detectar riesgos sistémicos que las empresas probablemente individualmente no lo tengan muy mapeado porque es un riesgo sistémico, es un riesgo que abarca todo el mercado, que no abarca una empresa en particular, sino es un riesgo que abarca todo el mercado. Entonces, para los bancos centrales es muy importante detectar riesgos sistémicos porque eso le podría indicar o le podría generar algún indicador de estabilidad o bien de inestabilidad en el mercado financiero. Como les decía, para la parte de cumplimiento normativo, para seguimiento de mercados es muy importante, pero, y aquí tengo algunos datos que saqué del Center for Customer Insights en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos hablan sobre la inteligencia artificial en mercado, en una encuesta que ellos hicieron. Básicamente lo que nos dicen es que el 70% de los consumidores entusiasmados con la inteligencia artificial, o sea, hay un 70% de consumidores que están entusiasmados con la inteligencia artificial, pero solamente el 43% conoce su impacto, ¿verdad? Porque también eso tiene sus impactos o tiene sus riesgos. Un 80% de los encuestados conocen qué es la inteligencia artificial, pero solo una cuarta parte, o sea, un 20%, lo ha utilizado al menos una vez. El 86%, y esto es muy importante, el 86% de los menores de 35 años dicen entender lo que es inteligencia artificial, pero le hacen la misma pregunta a mayores de esa edad, mayores de 35 años, y solamente el 20% logra entender realmente lo que es inteligencia artificial. 40% de los consumidores se emocionan por la inteligencia artificial, 28% se siente inquieto y un 33% preocupado. Y ahorita vamos a ver por qué. Y que un 60% considera que la inteligencia artificial contribuirá al aprendizaje y la educación. Y un 55% espera aumentos en la eficiencia. ¿Por qué eso es importante? Por este siguiente cuadro que tenemos acá. Vea dónde se está invirtiendo más en inteligencia artificial. Y estos datos los tomé de Statista. Mira, veamos que, bueno, es en Estados Unidos y en China donde realmente se está generando mayor inversión privada en temas de inteligencia artificial. Después ya pasamos países como Países Bajos, Gran Bretaña, Israel, Canadá, Alemania, etcétera. Pero veamos la diferencia que hay entre estos dos países y el resto de los países. O sea, se está concentrando mucho básicamente en países de gran poder económico como Estados Unidos y China. A nivel de Latinoamérica, ¿qué está pasando? Bueno, aquí lo tenemos el porcentaje, la inversión de capital de riesgo en inteligencia artificial con fecha en 2022. Mira, vemos que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile son los que tienen, por ejemplo, Argentina y Brasil en el área informática es donde más están desarrollando temas de inversión de inteligencia artificial. Veamos el caso de Uruguay. El caso de Uruguay ellos lo utilizan solamente para empresas y servicios de apoyo. En el caso de Perú lo utilizan solamente para servicios financieros y de seguros. Aquí estamos hablando de mercados bancarios, no lo utilizan en otras áreas o en otras industrias. Entonces veamos que sí es muy variado la composición que tenemos esto para América Latina.
Don Juan Pablo, disculpe. La inteligencia artificial llega al trabajo, ¿verdad? Esto se toma con base en un estudio de la OECD que estima que para el 2000, vamos a ver, sí, que dentro de 5 años, básicamente en el 2030, casi todos los puestos de trabajo van a requerir algún nivel de conocimiento de inteligencia artificial. Y aquí nos muestra el porcentaje de vacantes que requieren habilidades de inteligencia artificial por grupos profesionales y países. ¿Qué estamos diciendo? La inteligencia artificial no es solamente para los mercados financieros, la inteligencia artificial no es solamente para los que estudian ingeniería, computación, esas áreas. Realmente, casi que independientemente del área en la cual usted se destaca, ¿verdad? Debe estar acompañado o debe acompañar siempre ese tema en el cual usted se está especializando con algo de inteligencia artificial. Porque aquí a unos 5 años lo vamos a llegar a utilizar los psicólogos, los doctores, médicos, ingenieros, arquitectos, póngale la profesión que usted quiera, dentro de 5 años todos van a tener casi que necesariamente que acompañarse con temas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder estimar datos, para poder prevenir, para poder hacer un ordenamiento mejor de todo el proceso productivo. Don Juan Pablo, disculpe. ¿Sí? Aprovechando la filmina anterior y para Uh ir -huh. transicionando hacia la sección ya de preguntas y comentarios, tenemos justamente una pregunta de Henry Velázquez que él cuestiona, ¿verdad? ¿Cuántas de las tareas debemos delegar hacia las herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Si se están delegando tareas ya hasta muy sencillas o muy sensibles inclusive, y me gustaría tomar la opinión suya específicamente en el tema de gestión de riesgos, análisis financiero, la parte de microtrading, ¿verdad? Porque al final debe haber un componente de análisis de las personas y no solo un algoritmo por detrás. Sí, esa pregunta que hacen es muy importante, porque ahorita lo que nosotros sí estamos viendo es que la mayor parte de puestos a los que se están sustituyendo por inteligencia artificial son puestos en los cuales se hace una automatización de procesos, tareas repetitivas, ¿verdad? La inteligencia artificial al fin y al cabo no va a llegar a sustituir completamente al ser humano. ¿Por qué? Porque hay situaciones que entre más complejas sean o situaciones entre más novedosas sean, la inteligencia artificial no va a tener la suficiente cantidad de información para tomar decisiones ante una situación nueva o una situación que no se haya presentado anteriormente o que se haya presentado muy pocas veces. Por ejemplo, ¿verdad? Lo vimos con la pandemia, ¿verdad? En temas de pandemia, temas de inteligencia artificial, es muy poco lo que hubiera podido aportar. ¿Por qué? Porque realmente en un historial reciente no teníamos mucha información sobre cómo evolucionan los mercados con una pandemia, con todas las personas sin poder movilizarse y demás. Entonces ahí la capacidad que él hubiese tenido para ayudarnos o para apoyarnos en nuestras funciones hubiese sido muy limitada. Pero entonces, entre más complejo o entre más novedoso sea un proceso, más se va a necesitar la habilidad del ser humano. Entre más repetitivo y entre más sencilla sea la labor, es probable que poco a poco se vaya desplazando justamente para estos sistemas de inteligencia artificial. Y Sí, hablando de labores sencillas, hablando de algo que se enfrentan o a lo que se enfrentan todas las empresas casi todos los días, hay otra pregunta y es cómo gestionar los riesgos, ¿verdad? O los errores producidos por software, por inteligencia artificial, pero especialmente en temas bancarios, ¿verdad? La detección de fraude, la detección de esos movimientos atípicos tiene su magia. Entonces, ¿cómo gestionar esos riesgos más cuando la normativa exige una gestión de riesgos? claro, sí. La pregunta sí, también la considero muy, muy buena o muy apropiada en el tanto las entidades, principalmente las entidades reguladas, puedan aprovechar estos nuevos niveles de inteligencia para poder detectar esos patrones o para poder detectar algún patrón anormal y, ¿verdad? Y con base en esa detección anormal, poder tomar decisiones. ¿Cuál podría ser la primera decisión? Por ejemplo, nosotros lo vemos todos los días en el mercado de valores.
cuando un título empieza a transarse a un precio que no está dentro de lo normal o que no está dentro del precio que eh, normalmente o que el vector de precio nos indica que tiene que estar, ya ahí él tira una alerta, ¿verdad? Entonces, igual, esto cuando se hace a través de millones de operaciones, los reguladores y quienes operen en el mercado tienen que tener la capacidad para determinar si efectivamente al precio al cual se está trazando un bien, ¿verdad? Es el precio que corresponde en el mercado, ¿verdad? ¿Cómo apoya, cómo ayuda la inteligencia artificial? Básicamente hace análisis en cuestión de segundos y dice, no, este precio está o por debajo del mercado, por encima del mercado, o se está transando a un precio al cual probablemente no hay algo que se está alterando, ¿verdad? Y eso permite ya sea la suspensión de la negociación o eso permite que si es un precio tal vez atractivo para mí, yo diga, no, se está mucho mejor de lo que yo esperaba y puedo ejercer una orden de compra. ¿Cuál es el problema? Y esto también está en un estudio del Fondo Monetario, dice que la inteligencia artificial podría provocar que alguna crisis financiera se desarrolle mucho más rápido, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Precisamente por la capacidad predictiva que tienen los sistemas. Si todos los sistemas, si todos utilizaran un sistema artificial de forma 100% eficiente, ¿verdad? Podríamos determinar cuáles son las acciones que va a bajar de precio, pero el problema es que todos iríamos en masa a vender esa acción. Y si todos hacemos la misma, ejecutamos la misma orden, ¿verdad? La acción no solamente va a caer lo que tenía que caer, sino va a caer aún más. O sea, se va a hacer mucho más fuerte y mucho más rápido. Entonces, para el tema de crisis financieras, sí, es verdad, sí hay un tema de que podría generar algún nivel de pánicos en el mercado, o bien lo contrario, si nosotros vemos que una acción va a subir de precio en el futuro, ¿qué es lo que va a hacer todo el mundo? Empieza a comprar y comprar y comprar. Al fin y al cabo, cuando hay mucha demanda sobre el precio de una acción o de un instrumento, lo que hace es que su precio aumente más rápido y probablemente sobre reaccione a lo que a sus fundamentales. Entonces, eso es uno de los desafíos que tiene la inteligencia artificial. La sobrereacción en el mercado lo hace más eficiente, sí, lo hace más eficiente, lo hace más rápido, probablemente con menos costos, pero podría hacer de que una crisis financiera se desarrolle mucho más rápido, ¿verdad? O que se expanda mucho más rápido en los diferentes sectores. Y eso es parte de los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Mira, tenemos el desafío ético, también es importante, que es que la información debe ser utilizada como un medio para ayudar a la sociedad a generar impactos positivos o prosperidad. ¿Verdad? No podemos utilizar la inteligencia artificial para generar un mal a la sociedad o para generar, por ejemplo, el robo de identidades y ese tipo de situaciones que también se han utilizado para eso, ¿verdad? Pero eso no es el fin. O sea, es una tecnología y tenemos que regularla, tenemos que supervisarla para que estos desafíos éticos, estos desafíos regulatorios de transparencia y demás vayan a buen puerto. En la parte del desafío regulatorio, por ejemplo, la tecnología no tiene límites, avanza a pasos agigantados y por eso las leyes deben avanzar al mismo ritmo de las innovaciones. Lo vemos acá en Costa Rica, como en estos momentos en la Asamblea Legislativa apenas estamos analizando cómo regular la inteligencia artificial y paradójicamente utilizamos sistemas de inteligencia artificial para crear esa misma regulación. Bueno, entonces ahí son desafíos que debemos de tener. Desafío de transparencia es muy importante saber cuáles son los algoritmos, que no sean algoritmos oscuros, que se puedan entender qué es lo que está detrás de ese procedimiento, qué es lo que ese procedimiento está llamando, qué es lo que está buscando y cómo se llegan a esos resultados. Eso es el tema de transparencia que debemos de tener, utilizar los métodos que garanticen equidad y un clima de confianza por el usuario. Y aquí en la parte de transparencia también hay un tema importante que es la equidad. Tenemos que hacer lo posible para que la inteligencia artificial no quede acaparado solamente en manos de algunas personas, ¿verdad? En ese caso yo veo que lo que es las universidades, y aquí la Universidad LIT hace un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Porque esos conocimientos sean trasladados a la mayor cantidad de personas. Entre más personas podamos tener alcance a todo lo que la inteligencia artificial nos permita, creo que se va a poder democratizar más el uso de esta herramienta o el uso de estos sistemas y podremos generar una mayor prosperidad y mayor equidad a nivel general.
Y en la parte laboral también, ¿verdad? Les decía que se está generando un reacomodo de los procesos y es inevitable que esto conlleve a la creación y pérdida de empleos. Por temas de tiempo no lo voy a explicar, pero aquí yo les dejo en la presentación. Hay una película muy interesante en Netflix que se llama The Great Hack, ¿verdad? O el gran hackeo, o en español le llaman Nada es privado, que fue un poco de cómo se utilizó la inteligencia artificial principalmente por parte de una empresa que se llama Cambridge Analytica para influenciar sobre las personas, ¿verdad? Y aquí esto es un caso muy interesante para ver lo que es la parte del desafío ético, ¿verdad? Los invito ahí a que lo puedan, a que lo puedan ver por lo menos el trailer de esa película y, y si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto yo voy a estar aquí para aclararlo. Muchas gracias por la atención. Toscano, si hay más dudas, más consultas, con mucho gusto las podemos ir resolviendo. Claro, hemos atendido dos de las tres que teníamos por el chat. Me queda puntualmente y relacionado con los temas que usted acaba de mencionar de la regulación, ¿verdad? Uno debe o puede suponer que si hubiéramos implementado mecanismos de análisis de prevención, tal vez lo que pasó con Cope Servidores y con Decifin, lo pudimos haber evitado, ¿verdad? El hubiera no existe, como bien se dice. Entonces, ¿dónde cree que está la línea entre implementación de sistemas de supervisión y ya extrema gestión, ¿verdad? O sea, extremo control, relacionado también a la última pregunta que es, ¿podría un mecanismo de supervisión artificial ayudar con la evasión fiscal? Yo inclusive cambiaría la pregunta y no diría podría, yo diría debería, debe, debe ser así. Ok, Con el tema de Copeservidores y con el tema de Cifin, sí, ¿verdad? Nos dimos cuenta que hubo empresas, hubo personas que a tiempo lograron detectar ese patrón y esos comportamientos. Y esas empresas que lograron detectar eso se salieron de esas posiciones a tiempo. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que la inteligencia artificial, parte de los beneficios se están quedando solamente en algunos o algunas empresas que puedan darle un uso fuerte, un uso masivo a estos sistemas. ¿Verdad? Y el que le pueda dar uso, ¿verdad? O el que le dio el uso adecuado, logró salirse de esas posiciones, logró vender parte de las obligaciones o de la deuda que está en el mercado, y tal vez no tuvo tanta repercusión, pero el tema es, bueno, pero es que yo no tengo la capacidad de haber hecho esos análisis, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la supervisión sí debería tener esos análisis y hacerlos de conocimiento público. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que inclusive antes de que se lleguen a los niveles en los cuales estamos ahora, se pueda reaccionar de una forma preventiva, ¿verdad? Y no de una forma reactiva como se hizo hasta ahora. Hoy en día creo que no tienen todas las herramientas suficientes, creo que están en ese proceso apenas de innovación y desarrollo. Eh, Nuevamente, la inteligencia artificial, aunque empezó hace 60, 70 años, aún estamos en pañales, aún hay muchas cosas por aprender, hay aún muchas cosas por mejorar, pero la idea es que sí, efectivamente, los reguladores, Banco Central y demás deben ajustarse a esas nuevas tendencias, deben tener indicadores líderes en el mercado para que en el momento en que algún indicador líder se empiece a deteriorar, puedan hacer una intervención temprana, una intervención oportuna, que tal vez no implique el cierre del negocio, sino simplemente alguna modificación, algún arreglo, algún tratamiento para permitirle a esa empresa seguir en el mercado y que no genere todo lo que generaron esas dos empresas que usted mencionó. Pero sí, efectivamente, algunos pudieran utilizar inteligencia artificial, probablemente detectaron ciertos patrones, salieron de esas posiciones, pero fueron muy pocos, no fueron todos. clarísimo, clarísimo. Aquí estaba comentando don Josué Gautier de la posible relación que exista entre la inflación y la inteligencia artificial. Es un tema por sí solo, ¿verdad? Porque al final la inflación nos ocupa puramente en temas monetarios de largo plazo, mientras que la inteligencia artificial va a ser de corto plazo y para predecir movimientos.
Me encantaría. Pero, Toscano, ahí el tema más importante es que el Banco Central o que los bancos centrales utilicen Exacto, mecanismos o sistemas de inteligencia artificial para, con base en la información que tienen, tener una idea o predecir cuánto va a exacto, estar la inflación en un año y si va a estar por encima de la meta de inflación, empezar a tomar las decisiones hoy para empezar a ajustarlas. ¿Por qué? Porque sus indicadores ya le dicen que va a estar o por encima o que va a estar por debajo. ¿Verdad? exacto. Entonces, más bien esa es la gracia, ¿verdad? Que es lo que decíamos al principio, cuando uno se monta en un carro y usa Waze, dice, bueno, si duro mucho, duro poco. Cambio de carril, cambio, ¿qué es lo que hago? Bueno, el Banco Central debería hacer lo mismo. Dice, voy a estar por encima de la meta, entonces debo utilizar las herramientas para bajar esa inflación. Voy a estar por debajo de la meta, debo utilizar mis herramientas para subir un poco más el nivel de precios. Pero justamente, más bien, esa es la finalidad que se espera que haya en inteligencia artificial. Y siempre cuidando el, el, el sobreajuste, ¿verdad? El famoso overshooting, El que, overshooting, que no haya una sobrereacción. que Correcto, cada vez nos damos cuenta mucho más sensible. Por correcto. temas de tiempo, evidentemente nos encantaría seguir comentando y conversando sobre estos temas. Don Juan Pablo, muchas gracias por la valiosa presentación. El conocimiento siempre es bienvenido. De nuevo, extenderle el agradecimiento por parte de Lead University y a todos los participantes de esta charla, de las otras charlas y conferencias que hemos tenido a través de la semana. Muchas gracias por participar de esta semana de inteligencia artificial. Esperamos verlos el año entrante por el mismo canal. Les estaremos comentando a través de las redes sociales. Entonces, los invitamos a seguirnos tanto en Facebook como en LinkedIn, también en Instagram, para estar siempre al tanto de los últimos desarrollos y de las últimas actividades que genere la universidad. De nuevo, muchas gracias, don Juan Pablo, a toda la Todo universidad gusto, un placer. y a aquellas personas que se conectaron por los diferentes medios. Espero tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias.